Increíble lo que está diciendo Sibel Martínez. Ella critica la superficialidad en el debate presidencial y cuestiona postura sobre migrantes. La activista y analista política Sibel Martínez expresó su preocupación por la falta de profundidad en el comité de debates del debate presidencial 2025, señalando que no se abordan temas cruciales como la geopolítica y su impacto en la política pública. Martínez recordó que el presidente y candidato asistió a la posesión de Donald Trump, a pesar de que éste ha tomado decisiones perjudiciales para los migrantes ecuatorianos. Según Martínez, mientras estas problemáticas afectan directamente a miles de familias ecuatorianas, el enfoque público se ha reducido a discutir sobre moda y apariencias, dejando de lado la responsabilidad de cuestionar cómo estos actos afectan al país. Realmente sí, ¿cómo afectan? ¿Cómo afectan al Ecuador, hermano querido ecuatoriano? ¡Abre tus ojos! ¡Qué barbaridad! Vamos a mirar. La analista hizo un llamado a priorizar en los debates temas relevantes como las políticas migratorias internacionales, especialmente considerando que decisiones de líderes como Trump pueden tener consecuencias directas para la diáspora ecuatoriana. Según Martínez, la geopolítica debe convertirse en una prioridad dentro de la agenda pública y los debates presidenciales, pues Ecuador no puede darse el lujo de ignorar los efectos que estas relaciones internacionales tienen en sus ciudadanos. Y ese es un grave problema porque de igual manera tenemos que preguntarnos, por ejemplo, desde la posesión de Trump, hemos visto una serie de decisiones que se ha tomado, ¿no? La ultraderecha, que van en contra incluso de, por ejemplo, nuestros hermanos migrantes, ¿no? Y vemos una posición en este tema en donde más se resalta, ¿no es cierto?, que el presidente candidato actual haya ido para allá, ¿no? Hacemos fashion police incluso de sus atuendos, y pero no nos adentramos, y ahí me refiero al comité de debates, por ejemplo, en hacer preguntas respecto a la geopolítica, ¿no? La política, que debería ser una política pública además, ¿no es cierto? Esta política exterior, en donde ya sabíamos la afectación que iba a haber a nuestros migrantes, y de esto, por ejemplo, no se pregunta absolutamente nada. Porque si algo podemos decir de este debate es que fue ciego de enfoque de derechos humanos, ¿no? De justicia social. Aquí parecería ser que de repente estas preguntas fueron muy bien pensadas, incluso en su ubicación, primero para diluir la densidad de un problema grave que tiene que ver con la desaparición de los niños de las Malvinas y esta vulneración a derechos humanos durante este año de militarización. Pero por otro lado también parecería ser que fue pensado igual para dar rienda suelta a esta mano dura, en donde además varios candidatos hicieron propuestas impensables, ¿no? Como la pena de muerte, como el hecho de hablar incluso, ¿no?, de varios temas, digamos, inconstitucionales, incluso cementerios para delincuentes, que los delincuentes no tengan derechos, es decir, dando pábulo efectivamente a estas visiones estigmatizantes, punitivas, que en este contexto en que estamos viviendo el país, ¿no es cierto?, los ecuatorianos, dista mucho de nuestra realidad, ¿no? A mí sí me hubiese gustado escuchar, por ejemplo, si vamos a mantener la militarización en el país, que es algo que en este año, por ejemplo, no ha traído todas estas vulneraciones y que no ha dado los resultados deseados. Y sin embargo, este tipo de preguntas pasaron, ni siquiera se preguntaron, y se hicieron preguntas bastante laxas, ¿no? Que no permitieron profundidad en el análisis, y peor aún, digamos, que la ciudadanía en general se nutra y pueda tomar una decisión informada. En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador, es la noticia del momento. En conclusión, las declaraciones de Sibel Martínez subrayan la necesidad de debates más enfocados y responsables que aborden temas de impacto global y nacional, como la geopolítica y la protección de los migrantes.
En un contexto de campaña presidencial, este tipo de reflexiones son esenciales para que los votantes puedan tomar decisiones informadas sobre quién está mejor preparado para enfrentar los retos internacionales que afectan directamente a Ecuador. No tenemos que pensar en otra cosa. Debemos de pensar en que en este país hay que comenzar a reinstitucionalizar el Estado. Eso significa que tenemos que hacer una mea culpa. Lo que está haciendo Sibel Martínez, rediseñar el Ecuador desde el punto de vista público, económico, social, político, en fin. Pero sin callar. Cuando callamos, nos volvemos cómplices. Y cuando somos cómplices, dejamos que un país se hunda en el fracaso lentamente. Y cuando esa lentitud con la que se hunde nos convierte en cómplices, nosotros no hemos hecho nada por el Ecuador. Vamos a trabajar juntos, sí. Lo que decía Luisa González, hay que incluir, hay que ser inclusivos, claro, pero también hay que velar por la estabilidad social, económica, por la igualdad social, y lo que dice Sibel Martínez, que me parece excelente. Espacios vacíos, sin propuestas, en fin. En todo caso, la analista llamó a priorizar en estos debates temas relevantes. Insisto en que se tiene que dar los niveles. Perdónenme, no es que disminuyo la capacidad de un candidato, pero primero midan quién va liderando encuestas reales, no las encuestas de Sedatos, de esas empresas que le han hecho tanto daño al Ecuador porque han infundido en la mente ciudadana que voten por tal o cual movimiento. Hasta han quedado en ridículos. Recuerdo cuando en la época de Rafael Correa dijeron que había ganado alguien de la oposición de Rafael y no. Se quedaron con los churros hechos. Ya hasta se sentaron en el set a decir, ha ganado y ha perdido el correísmo. Falsos, de falsedad absoluta. El país tiene que cambiar desde nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que cambiar al Ecuador. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.